Hola Venezuela, arriba los corazones. La historia nos invita a conocer un poco más este quehacer periodístico haciéndola. Yo soy Wilmer Rosas, a través de Canalí para ti. El Twitter, ya lo estamos poniendo por allí para esa conexión. Tenemos mucho que hablar con un invitado de lujo que nos permite o nos permitirá profundizar en la historia contemporánea venezolana y revisión, ¿por qué no?, de ella. Cumanés, embajador, porque no se le puede decir ex embajador, embajador, profesor jubilado de la Casa que Vence la Sombra, la UCB, mi alma mater, la tuya, miembro de la Academia de la Historia, escritor. Germán Carrera Dama, muchas gracias por nuevamente estar aquí. Gracias por la invitación. Ahora, Contrapeso comienza muy rápidamente porque usted dice que este gobierno o este régimen... ¿Cuál? Quiere borrar, empezó la provocación, quiere borrar la conciencia histórica de los venezolanos. ¿Cómo es eso? Necesita hacerlo para poderla suplantar por una especie de refrito arcaizante, lleno de lugares comunes y sobre todo fracasados en todas las instancias donde se ha querido establecer, que es un pseudo socialismo, se le puede cambiar el nombre, pero en realidad sigue siendo un gran engaño. Claro, pero parte de una premisa, doctor, para el debate inmediato, con los elementos de la historia que bien maneja, porque entonces la creación de la cultura política, 14 años en que la gente empezó a leer, a discutir, a manejar conceptos, ¿cómo queda eso? ¿Cómo queda la conciencia política de la gente? Wilber, ¿tú conoces un matrimonio feliz que no haya tenido crisis? La democracia es el más feliz de los matrimonios. Tiene sus crisis, porque recién llegada a la historia de la humanidad, apenas un siglo, si acaso, compara con la monarquía y los milenios de monarquía, la democracia es todavía un régimen sociopolítico que está en vías de instauración, no solo en Venezuela, también en los otros países que han optado por este camino. Tenemos todavía muy fresco en la memoria cuál fue el destino de la democracia alemana, la italiana, la española, y hago caso, digamos, dejo de lado la rusa. En realidad la instauración de la democracia ha sido sumamente laboriosa y difícil en todos los países, incluso en los Estados Unidos, en Francia. En consecuencia, en Venezuela estamos viviendo las dificultades de instauración de un nuevo régimen sociopolítico que significa una redefinición no solo de la conciencia cívica, sino una interpretación creativa o creadora de la conciencia nacional. Ahora, y eso es difícil. Y usted sabe que tengo una ventaja en esta oportunidad, doctor, porque ya lo he entrevistado varias veces y puedo tomar elementos de esas propias declaraciones para decir, usted dice que estamos en el mejor momento de la democracia. Sí, cómo no. Estamos en el mejor momento de la democracia y yo sé que esto suena un poco irónico. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ya en Venezuela la democracia no es un asunto de un líder, ni de un partido, ni de un gobierno, es de la sociedad. La sociedad venezolana es democrática. Y me dirás, bueno, ¿y quiénes votan contra la democracia? Todavía la porción de la sociedad que no ha sido ganada para la democracia. Pero la mayoría de la sociedad venezolana es democrática. No, explíqueme eso, pues eso no va a pasar así tan rapidito. ¿Cómo es eso de que hay una parte que no ha sido convencida para la democracia? Claro, ¿Cómo es eso? en todos los países del mundo sucede así. Si tomas la totalidad de la población, encontrarás que hay una porción mucho más clara y avanzada desde el punto de vista de las ideas políticas, y luego hay una degradación hasta llegar a aquellos regímenes o supuestos regímenes que son de carácter totalitario. Wilmer, cuesta menos esfuerzo obedecer que decidir.
y la tendencia del ser humano es más al reposo que al esfuerzo. Eso no vale solo para el músculo, vale también para la inteligencia y para la mente. Ahora, pero ¿y entonces qué historia estamos escribiendo? Estamos escribiendo la de un pueblo que está luchando contra 200 años de dominación durante el periodo republicano y ha hecho avances extraordinarios. La prueba es que hoy día, y lo afirmo con todo sentido de responsabilidad, la mayoría de la sociedad venezolana es democrática y lo ha demostrado a lo largo de estos 14 años, durante los cuales todas las presiones, todas las amenazas, todos los sobornos, todos los intentos de intimidación, no solo no han tenido efecto, sino que han acrecentado la capacidad de resistencia de la sociedad. ¿Quién los manda? Ahora, pero eso es un proceso. Por supuesto que es un proceso. Y hay algunos que dicen, doctores en ciencias políticas que hemos tenido acá, amén de lo presente, que es extraordinario en lo académico, hay muchos que dicen que todavía no hay chance para ver eso, para ver un resultado que difiera de lo que ha venido pasando. Lo mío no es ni pesimismo ni optimismo. Ajá. Lo mío es una convicción o una certidumbre histórica. Yo soy más viejo que la democracia en Venezuela. Yo la vi nacer. En 1946, cuando nace la democracia moderna en Venezuela, yo tenía 16 años, pero ya me inquietaba por estas cosas. Y yo recuerdo lo difícil que era encontrar personas que tuvieran siquiera una idea aproximada de lo que significaba votar. No ya de la democracia como concepto, sino de votar. Comencemos porque más de la mitad de la sociedad no votaba. Es decir, no más de la mitad, casi las 2/3 partes. Las mujeres, los analfabetas, los menores de 18 años, por supuesto. Significaba más de las 3/4 partes de la población. Se están moviendo las fuerzas sociales. Se están moviendo y lo están haciendo con una determinación tal que yo no vacilo en calificar al pueblo venezolano de heroico, porque en apenas 5 décadas ha avanzado lo que a otros pueblos le ha tomado considerablemente más tiempo. Nos va a tomar un poquito del tiempo para ir y venir. Bueno. Ya venimos. Germán Carrera Dama está con nosotros, el doctor Germán Carrera. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión, porque, bueno, nos acercamos al 14 de abril y hay que dejar algún tipo de elemento para la discusión, algún aporte desde Canal y Contrapeso. Pero como quiera que la publicidad es un motor que mueve a la televisión y a cualquier medio del mundo, doctor, permítame decirle que es absolutamente la hora. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión, con el doctor Germán Carrera Dama. Bueno, doctor, ve acá, es el fin de la historia, el 14 de abril, se abre un nuevo proceso. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es la energía? ¿Qué mueve ese carro de la historia? ¿Para dónde nos lleva? Yo no diría que es el fin ni es el comienzo. Es la segunda crisis de la instauración de la democracia moderna en Venezuela. La primera crisis duró 10 años, recuerde,
del 48 al 59, 58 al 59. Esta es la segunda crisis. ¿Por qué la crisis ha sido más aguda? Porque la democracia ha avanzado más. Entonces, las fuerzas contrarias a la democracia, fundamentalmente ese militarismo que venimos arrastrando desde 1830, no se resignan a dejar la escena y de dejarla en beneficio de un poder civil que se resiste, que avanza, que reta. Esto, para ciertas mentalidades militares, es ir contra el sentido elemental de la pero lógica. Y esa confluencia del poder civil y el poder militar en un solo pueblo que ellos han dicho. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se analiza eso? Eso la hubo ya. Recuerda, ¿quién sostuvo la democracia entre 1959 y el fin del siglo? ¿Quién la sostuvo? La Fuerza Armada. Yo no vi batallones de obreros ni de campesinos luchando contra la guerrilla ni nada de eso. Entonces, aquellos, ¿qué clase de militares eran? ¿Eran malos militares? No, ni siquiera tenían derecho a voto. Ahora tenemos ciudadanos militares. ¿Y eso es bueno? Extraordinario, porque el ciudadano es ciudadano primero, Antes que militar, y después el militar es bombero, es cura, lo que fuere. Pero es ciudadano, y como ciudadano está participando de lo que el conjunto de la sociedad está viviendo. En consecuencia, yo creo que ese es también un factor de confianza en que vienen mejores tiempos para esa democracia que venimos construyendo desde hace medio siglo. Los tiempos por venir son mejores, muy bíblicos. Pero ¿se partirá la historia en dos el 14? No, ya no, porque ya hay una sociedad que es la que hace la historia. Ajá, y ahí hay algo interesante. Si la sociedad decide, porque uno tiene que ponerse en los contrapesos, la sociedad decide, bueno, vamos a ratificar el señalamiento histórico, la propuesta histórica del presidente Chávez, vamos a beneficiar con los votos a Maduro. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la lectura? Eso puede ser sencillamente algo circunstancial, pero no válido históricamente. Los alemanes votaron por Hitler, recuerdan, votaron por Hitler. El poder de Mussolini en Italia era absoluto. ¿Y Franco en España? ¿Qué vamos a decir? No obstante, los borró la historia. Y en cuanto a la Unión Soviética, 70 años de indoctrinamiento. ¿Dónde están? Se los borró la historia. Porque lo que determina no es lo circunstancial, sino lo estructural. Y desde este punto de vista, la sociedad venezolana ya ha tomado el camino del régimen republicano, liberal, democrático, y no ha hecho sino avanzar en ese sentido. Todavía queda un paso que dar. Pero hay una cosa importante, estamos en una crisis global, moral y ética del capitalismo y de ese sistema político, donde se puede corroborar los elementos de la democracia que usted ha llamado. Es curioso, yo casi llego a pensar que el capitalismo jamás ha conocido otra cosa que no sea crisis. Y vea, casi no ha avanzado. Casi no ha avanzado. China, Vietnam, Rusia y todo el grupo de las democracias populares ansiosos de tomar el camino del capitalismo. Pero tiene que haber una revisión allí, doctor. No, pero yo le puedo decir, yo viví el privilegio de ver replantearse la sociedad en la República Checa. No olviden que la República Checa, los checos, votaron por el Partido Comunista cuando eligieron a Godwald. No fueron impuestos por el Ejército Rojo, ellos votaron por eso. Y era una de las sociedades, quizá la sociedad capitalista más avanzada de Europa en ese momento. Y sin embargo votaron por aquello, porque venían del nazismo, venían de aquella cosa horrible. Bueno, y curiosamente yo me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esta gente, cuando invitamos a la recepción del 5 de julio a los dirigentes políticos,
fue difícil encontrar dirigentes del Partido Comunista, y no que estuvieran perseguidos, sino que el partido sencillamente se había esfumado. Entonces, después de 50 años, yo tuve el privilegio de vivir eso. Y me puse a buscar dónde estaban, porque quería que vinieran todos los jefes políticos, como correspondía, pues, diplomáticamente. Ahora, ¿estamos en momento de replanteamiento de la sociedad venezolana? Sí, es un replanteamiento importante, pero por otro factor, ¿no, Wilmer? El legado, desde el punto de vista del daño causado por este régimen a la sociedad venezolana, aparte de todo lo material que está a la vista, toca una fibra muy profunda y es difícil de enmendar esa situación. Es la relación logro-esfuerzo. Pero vamos a seguir profundizando en eso, porque ellos dicen exactamente lo contrario, que ellos no le han hecho daño, que ellos han profundizado en unos logros importantes. Es que Germán Carrera Dama me habla así, es lapidario, pero ya lo vamos a tocar. Ya venimos. Continuamos en Contrapeso, donde la balanza se movió porque el doctor Carrera Damas vino durísimo y está diciendo en sus propias palabras lo que le da la gana. Pero Contrapeso tiene que preguntarle, bueno, pero ellos dicen que han tenido avances sociales, que son demostrables. No, tuvieron uno extraordinario. ¿Sabe cuál es? En vez de una sociedad de pobres, han creado una sociedad de mendicantes. Gran avance. Y eso no podría ponerse en otra perspectiva, una sociedad de asistidos socialmente. Vale lo mismo. Pero recuerde que la limosna no genera lealtad. Todo lo contrario, termina generando encono. Sí, pero hay una cosa, usted que ha sido embajador y es embajador porque siempre lo será, pero las Naciones Unidas han dicho que hay avances en Venezuela, entonces resulta que la influencia del presidente Chávez antes y después sigue siendo muy profunda, porque para manejar Naciones Unidas, entonces ¿cómo se hace ahí? Se refiere a esa institución en la cual somos morosos. Tenemos suspendido el derecho a voto por morosos, haciéndole compañía a países muy avanzados como Zimbabue. Te sorprende, ¿verdad? En la última decisión de las Naciones Unidas sobre este tratado de armas y estas cosas, Venezuela no pudo votar por morosa, porque debe cuotas. Todo el periodo en que este señor candidato oficial fue ministro de Relaciones Exteriores, Venezuela no pagó la cuota de las Naciones Unidas. Imagínense qué logro. O sea, que puede pagarse mañana. Es una sugerencia que usted le está dando al ex canciller Maduro, hoy presidente encargado. Eso es una sugerencia, ¿no? Usted está diciendo que pague a la ONU. No, no, ¿no? No lo digo yo, pero bueno, está en la prensa mundial. Bueno, está bien, pero usted está diciéndole, entonces, mira, tú tienes que corregir esto. Pero eso no es el punto central. El punto central, Wilmer, es otro. Es verdad, en Venezuela hay y ha habido un margen de pobreza, eso es real, no se puede ocultar. Ni es de este régimen, de este se ha gobierno. hecho un gran esfuerzo por compensar eso, abriendo ciertos canales de ascenso social en la educación, en todas estas cosas. Pero hay un hecho real, la gente funcionaba con un espíritu específico de desarrollo personal y de progreso. Es decir, yo soy lo que mi esfuerzo me haga ser. Eso ha sido sustituido. Ahora la relación entre el logro y el esfuerzo ha desaparecido.
A mí me duele profundamente cuando oigo en la televisión a una persona que compadezco, sin duda, decir, estoy esperando que me den una casa digna. Recuerdo cuando los malos venezolanos decían, yo tengo mi casa, y querían decir, yo he hecho mi casa, la he logrado con mi esfuerzo, y en consecuencia, esa es el fundamento de mi libertad. Sí, muy bien. Esa esa libertad vista de esa perspectiva es interesante, doctor, pero yo también podría decir, bueno, como el Estado venezolano ha sido tan, pero tan rico y lo sigue siendo, yo tengo derecho a una vivienda que el Estado me proporcione. No significa eso que se confronte con la idea de que yo no deba hacer ningún esfuerzo. Yo no estoy diciendo que me la regale. ¿Y por qué, si es un Estado tan rico, como estás diciendo, más del 60 o casi el 60% de la mano de obra que puede ser empleada está desempleada? Ah, eso tiene que ver con los políticos. Sí, y el Estado no son los políticos. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué tienen que estar refugiados en la buhonería cuando no en otra cosa peor? Ahora, los liderazgos actuales están más allá del momento histórico, lo están viviendo, los liderazgos políticos, refiriéndome a los políticos específicamente, que son con el sistema de partidos políticos y con los partidos propiamente dichos los que están tomando la vanguardia de una iniciativa en términos electorales. Ellos están a tono con la historia. Recuerda que te dije al comienzo, Wilmer, que el gran cambio que se ha operado en la sociedad venezolana es que ahora la democracia asciende de la sociedad hacia la clase política. Claro. Ya el liderazgo ha cambiado en Venezuela. Más colectivo ahora. No es más colectivo, más auténtico, porque nace en la sociedad. No es un problema que se le lleva a la sociedad. Ajá, eso es muy interesante, nace en la sociedad, y si nace en la sociedad puede ser rojo u opositor. Por supuesto, Hitler no ganaba la elección, te lo he dicho, porque los pueblos se extravían. Eso los historiadores lo sabemos. Aquella idea de que los pueblos siempre tienen razón, suena muy bonita, pero lo que la historia nos está diciendo es ligeramente otro mensaje. Los pueblos pueden extraviarse y cuando se extravían se causan a sí mismos un daño profundo y lo que es más grave, prolongado, y lo que es más grave, de difícil curación. Todavía hoy quedan en algunos países de Europa resabios de aquellos grupos fascistas, nazis, etc. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo que la sociedad vaya reduciendo esa carga negativa que viene del extravío que padeció. Nadie ha sido más popular en la historia política moderna que Adolfo Hitler. Eso vale la pena recordarlo. Popular. ¿Por qué? Realizó el gran milagro. El único milagro económico que registra la historia contemporánea fue el que realizó el nazismo en Alemania. Desde 1933, con 6 millones de parados, 1939, 6 años después, fueron capaces de ensangrentar el mundo. Entonces, ¿no había motivo para que el pueblo viera en Hitler un salvador? Claro. Seguimos en el debate con el doctor Germán Carrera Damas, el día de hoy, y también entender, como le dije anteriormente, que después de algunos años en el periodismo he entendido que la publicidad es válida. Y por eso tenemos que ir a publicidad, porque si no, no es la hora. Y esta sí es la hora. Es la hora de la flor de las terrazas. Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica. Continuamos con el doctor Germán Carrera Damas. El otro día alguien me dijo en la pasada entrevista, lo hubieses interrumpido más.
No, vamos a dejarlo hablar y vamos a conversar, pero ya le vamos a preguntar cosas más directas, más duras. Adelante. Pero tengo que hacer un corte. Ya venimos. Continuamos en contra. Bueno, resulta que el doctor Herman Carrera Dama es opositor. ¿Opositor a quién? Digo yo a los oficialistas, pues al No, chavismo. ellos- ¿Usted no es opositor? No, ellos están opuestos a mí. Explíqueme eso. Bueno, sencillamente yo tengo como ciudadano derecho a tener mi pensamiento y a expresarlo. Bueno, ellos también. Bueno, entonces... Ellos también. Entonces se están confrontando políticamente. Esa es otra cosa. Ah. Pero no que yo sea opositor de ellos. Yo no discuto lo que ellos llaman su ideología, porque yo no pierdo el tiempo en tonterías, en mistificaciones. En mitología, decía usted. En mitología. No pierdo el tiempo en eso. Yo me afirmo como historiador porque ese es mi oficio. Y lo que te estoy diciendo, Wilmer, es lo que yo observo como historiador, que te repito, es mi oficio. Mire, desde ese culto a Bolívar en el año 69 y de una nación llamada Venezuela han pasado muchos capítulos y se ha retomado con Manuel Caballero después, con Elías Pino Iturrieta, pero esas raíces primigenias que lanzó por allá en el 69 con el culto a Bolívar, ¿cómo se han mantenido en el tiempo? Ajá, y la otra cosa, ¿cómo se ha mantenido el tiempo? ¿Y de quién es Bolívar? ¿Bolívar es de quién? ¿Quién puede utilizar a Bolívar? Mira, no voy a entrar a hablar sobre eso, pero sí, se ha mantenido en el tiempo. Mañana, y no voy a hablar sobre eso, se presenta la 7ª edición de ese libro. Qué importante. Bueno, por lo visto ha tenido alguna permanencia. En el tiempo, claro. 7ª Ha trascendido. edición. Sí, y las últimas ediciones han sido en plazos más breves. Digo, todavía. pero el chavismo y la oposición pueden utilizar a Bolívar. Yo puedo decir, Usted puede, Bolívar, como cualquier otro personaje histórico, es susceptible de todas las interpretaciones que a alguien se le antoje, pero eso no quiere decir que todas sean igualmente legítimas en el sentido de que correspondan con lo que fue esa figura histórica. yo no voy a tomar la ligereza, porque no es mi idea ni mi estilo de profundizar en elementos de la historia, porque yo no soy historiador, pero si uno se pone a medir las cosas, Francisco de Miranda, propio Bolívar, después más contemporáneo, se podría decir que sin ser odiosos y comparativos, y nada tiene que ver con eso, pero la trascendencia del presidente le ubica históricamente en un punto privilegiado. ¿Por qué omites al hombre político que más trascendencia ha tenido en la historia de Venezuela? Claro, después no hablé de Betancourt, pues. Bueno, es lo que te quiero decir. No, se me pasó Betancourt. Te No lo quedaste- omití. Te quedaste en Miranda. Pero el hombre político cuyo pensamiento ha tenido más repercusión en la historia de Venezuela, genuina repercusión, es Rómulo Betancourt, que fue capaz de formular todo un sistema ideológico político de una eficacia y de una propiedad extraordinaria, lo que él tituló la Revolución Democrática. Es decir, aquella revolución cuyo objetivo central era realmente un hombre libre, no hipotecado al gobierno ni siquiera por una limosna, sino Libre que no nuevo. ¿Pero qué es el hombre nuevo, Vilma? El hombre nuevo se viene predicando desde aquel señor que hablaba en Galilea, que era un alborotador según Suetonio, un alborotador que andaba en Galilea. Pero el hombre nuevo que él predicaba no es igual al hombre nuevo que modernamente podemos pensar.
Otro predicador, también caído un poco en desgracia, aquel señor de la gran barba llamado Carlos Marx, pensaba en el hombre nuevo, pero ¿qué era el hombre nuevo? Era básicamente un hombre emancipado del trabajo brutal, de la superstición, en el sentido de una mentalidad religiosa que servía para oprimirlo, y del sometimiento. Ese era el hombre libre. Pero ese hombre libre no es todavía suficiente. Se necesita que ese hombre libre esté apoyado en una sociedad libre. Y el gran esfuerzo de los verdaderos constructores de sociedades ha sido justamente que lograr o trabajar para que ese hombre libre surja en el seno de una sociedad libre. Cuando en 1946 se le reconocieron los derechos políticos a la mujer, se le reconocieron los derechos políticos a la mujer y se extendió ese derecho al voto a los analfabetos y demás, se dio el primer paso real, objetivo, que nadie ha podido alterar para que la sociedad venezolana llegara a ser una sociedad libre, ejerciendo plenamente lo que es la verdad del poder en una república, que es la soberanía popular. No se trata, doctor, de tratar de tener una bola de cristal o de observar el futuro, no se trata de eso, pero yo teo con cierto elemento de intuición. A algunos no les gustará el término de una nueva revolución, pero yo siento que está emergiendo, va a emerger un elemento sociopolítico que va a cambiar estos episodios. A lo mejor usted refirió de eso anteriormente. Pero... No, yo estoy de acuerdo contigo. Está en marcha una gran síntesis, es así, entre el socialismo y lo que podríamos llamar, no el capitalismo en sentido estricto, sino la democracia, entendida como la creación que hizo la burguesía para marchar hacia una sociedad libre. No te olvides de que la democracia fue creada para combatir la autocracia, es decir, la nobleza, la monarquía, etc. Está planteada esa síntesis, pero eso tomará algún tiempo todavía. Es más, yo te puedo decir que, para mi opinión, ya ha producido los dos símbolos fundamentales. Uno, Gorbachev, cuando quiso... Con perestroika y glasnost. Exacto. Y el otro, Juan Pablo II, cuando le dijo al hombre que para ser humanidad tiene que comprender que Dios es uno, no importa la religión que se tenga. Vamos a hacer un nuevo corte en este momento, volvemos con más. Continuamos en Contrapeso. Bueno, tenemos que hacer una extraordinaria economía del lenguaje en este segmento, que es el último. Y yo quisiera hacer un análisis FODA de las fortalezas que usted observa en este proceso electoral. ¿Qué fortalezas tiene? Básicamente, que está inserto en lo que ha venido siendo el desarrollo de la sociedad venezolana durante más de medio siglo. ¿Qué fortalezas le ve a Enrique Capriles? El ser capaz de interpretar ese sentido básico de la historia de Venezuela. ¿Qué fortalezas le ve a Nicolás Maduro? Necesitaría un microscopio. Duro, hay que preguntarle, por eso hay que preguntarle en el primer segmento para poder debatir, pero me agarró al final. Ok, ¿y qué oportunidades le ve usted de triunfo a uno y al otro? Depende. ¿De qué? Depende fundamentalmente de un hecho. Tengo la impresión de que el proceso
de formación de la conciencia democrática en la sociedad venezolana no solo no se ha detenido, sino que ha seguido y sigue con mayor fuerza. Si ha llegado al punto, que yo pienso que ya llegó, en que el sector, la porción democrática de la sociedad venezolana es mayoría, sencillamente le veo toda la opción posible a la candidatura de la democracia. ¿Por qué digo que es mayoría? Porque si el propio Consejo Nacional Electoral ¿Cómo admite, que la candidatura a la democracia? Si aquellos también son demócratas. Espérese. ¿Cómo es Si el eso? propio Consejo Nacional Universitario, perdón, electoral, que no es nada nacional, admite que la oposición obtiene, no sé, 45, 60, digo 45 y medio, no sé, por ciento de los votos. Y yo calibro que ese se trata de un voto espontáneo, mientras que del otro lado sé muy bien cómo se procede para asegurar los votos. Cuando tú reduces a un pueblo a que no haya otra opción de empleo que no sea el gobierno, se necesita una gran dosis de energía intelectual y espiritual para poner en riesgo el pan de una familia por la sola posibilidad de que sospechen de que no has votado, como se espera que tú votes. Y sabemos que hay 2 millones y pico de empleados públicos que son, si los multiplicas por su familia, que puedan votar, son casi 4 o 5 millones de votos. Entonces, ¿somos mayoría o no somos mayoría? Vamos a seguir discutiendo eso porque no nos da tiempo, pero él sabe que podemos discutirlo. ¿Una debilidad que le vea a Capriles? Sí, yo le veo una debilidad. Y lo he dicho y se lo he hablado con amigos de él y demás. Es más, creo que es imputable al criterio que han desarrollado algunos científicos políticos. Es la idea de que el pueblo venezolano se mueve por sus necesidades y no por sus creencias. Yo me permito decir como historiador que los pueblos se mueven fundamentalmente por creencias. ¿Cuáles son esas creencias en el caso del pueblo venezolano? Son 2, que la han proclamado los estudiantes a cada momento: democracia y libertad. ¿Por qué se va a pensar que el pueblo venezolano no entiende qué cosa es democracia y qué cosa es libertad? Porque no conoce una definición. Eso no importa. Lo interesante es la creencia que tenga la gente en lo que significa la democracia y lo que significa la libertad. Yo me permitiría, no sé, no voy a dar consejos ni a sugerir, considerar la posibilidad de que también hay que decirle al pueblo venezolano que no solo está luchando por la mejora de sus condiciones materiales de vida, esto es legítimo, esto es correcto, sino que también está luchando por satisfacer 2 necesidades espirituales e intelectuales fundamentales: democracia y libertad. Haciendo balance en las preguntas por el tiempo, ¿una amenaza que le vea a Nicolás Maduro? El militarismo. ¿Usted cree que puede sucumbir ante presiones de tipo castrenses, militares? No sucumbir. Él se convierte en una especie de figura que le salva la cara al militarismo todavía activo en Venezuela. Entre los ciudadanos militares hay la misma diversidad que entre los otros ciudadanos. Hay ciudadanos militares para quienes la opción de libertad y democracia es real, pero hay ciudadanos militares para quienes el despotismo es más válido que la libertad. Bueno, doctor, pero la libertad del tiempo, como la espada de Damocles, pende sobre nosotros y tenemos que hacer el corte respectivo y agradecerle que haya estado aquí. Menos mal que es la espada de Damocles y no la de Bolívar. Que anda por América Latina, dice. Muchísimas gracias, doctor Germán Carrera Dama, por haber estado con nosotros. Arriba los corazones, Venezuela. La vida es un contrapeso. Yo soy Wilmer Rosas a través de Canal Y Para Ti, que regresará cuando Dios así lo permita. Entre tanto, recuerden todo el mundo a votar el 14
Pero antes es calle 13 para aderezar la hora, la vuelta al mundo. Hasta entonces. Contrapeso fue presentado por La Flor de las Terrazas, tu centro gastronómico en Santa Mónica.